Hola, hola, gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y este es otro video que les había prometido en el Keeping Up with the Reading Challenge. Y es también otro video que estoy haciendo porque recibí otra cortesía de parte, en este caso de Editorial Palíndroma, que si no me equivoco, Ana Clara Muro se puso en contacto conmigo para decirme que le interesaba enviarme un libro para reseña. Me lo mandó. Siento que me tardé bastante en comentarlo, pero bueno, aquí está una reseña un poco más detallada y mis razones de una manera más detallada. Ya les había comentado en el Keeping Up que este libro en realidad no fue mi favorito y no, o sea, siento que si ustedes coinciden con mis gustos, pues la verdad es que no se los recomendaría. Pero bueno, creo que vale la pena que les hable un poco más acerca de este libro porque digo, no necesariamente ustedes coinciden con mis gustos y entonces a lo mejor el darles un poco más de detalle acerca de esta colección de cuentos pues les ayuda a ustedes a tomar una decisión acerca de si les puede gustar o no. Y bueno, como seguramente ya sospechan o más bien ya saben porque ya vieron el título, la portada y todo lo demás del video, pues estoy hablando de Retratos de la orilla de Daenerys Machado Bento. Daenerys Machado Bento es una autora de 30 y algunos años, o sea, digamos que para los estándares de la industria pues ya no es estrictamente joven, pero aparentemente este es su primer libro, si no me equivoco, y este libro ya había tenido una edición también, si no me equivoco, no sé si en España o en otro país de Latinoamérica, estoy un poco perdida, pero bueno, hasta donde yo entiendo, esta autora es una autora cubana radicada en Miami y que pues ha hecho sus estudios en literatura en Estados Unidos. Y bueno, en esta colección de cuentos Retratos de la orilla, lo que nos presenta son 9 historias, todas protagonizadas por mujeres y todas están situadas ya sea en Cuba o en Miami, o a veces también implican que, o más bien también nos representan las relaciones y los tránsitos de personas que son cubanas y que están en Miami y están en Miami o en Estados Unidos, en Nueva York, pero siguen transitando hacia Cuba, o personas que están en Cuba y que de alguna forma tienen una conexión con alguien que está afuera, ¿no? Que esto, bueno, digamos que nosotros sabemos los procesos históricos que ha atravesado Cuba desde los años 80, 90 y que han tenido que ver muy directamente con la migración y concretamente con la migración a los Estados Unidos y todo lo que eso ha tenido como implicaciones políticas, no solamente en Cuba, sino también en los propios Estados Unidos. O sea, fue determinante, por ejemplo, para la victoria de Trump, etcétera. O sea, esa es toda la cuestión muy interesante, muy compleja y que, bueno, pues también ha cambiado, ¿no? La narrativa de la situación socioeconómica y política de Cuba, pues, o sea, su misma situación ha ido cambiando y entonces esta narrativa o estos cambios también se han reflejado en su literatura. Habíamos comentado en algún momento acerca del libro de Pedro Juan Gutiérrez, que hablaba concretamente del famoso periodo especial, que es uno de estos momentos de la historia de Cuba. Y entonces nos encontramos aquí con una colección de 9 historias que ya nos están hablando de otro momento, o sea, de la historia contemporánea de Cuba y de su relación con los Estados Unidos y de la situación o las situaciones que son posibles en este nuevo entorno, ¿no? Sí siguen existiendo las carencias materiales, sí sigue existiendo esta especie de muro, sí, de polarización entre los Estados Unidos y Cuba, pero también pues es más claro que las relaciones entre los cubanos de Miami y los cubanos que siguen en la isla pues siguen existiendo y seguirán y pues nada, como todos los países y como todas las sociedades, pues tienen su historia y esta historia enfrenta cambios y eso impacta directamente en su manera de ver la vida y en su manera de vivir, ¿no? Entonces, este es un libro que nos habla de otro momento, pero que, bueno, pues no se puede separar, no se puede deslindar de todas estas situaciones sociales, históricas, políticas, etcétera. Creo que me estoy haciendo bolas durísimo, pero bueno, lo que quiero decir es que, claro, siempre que encontramos un libro escrito por un autor o una autora originario de Cuba o que tiene alguna relación con Cuba, pues sabemos que los temas que van a tocar pues casi siempre tienen que ver con esto, con la migración, con las carencias, ¿no? Con la dictadura, etcétera, etcétera. Y aquí, digamos,
No es que esos sean los temas centrales, pero tenemos unas protagonistas femeninas en sus 30s que tienen pues problemas de mujeres de 30, ¿no? O sea, que tienen que organizar la fiesta de 15 a la hija, o que están recibiendo la presión social para embarazarse, ¿no? O que tienen que tienen problemas con sus parejas, problemas de distinta índole con sus parejas. Entonces, son esos problemas de mujeres adultas contemporáneas, pero el telón de fondo, pues, es esto está atravesado además con su identidad de cubanas en el exilio o de cubanas en Cuba. Creo que esto es un poco más claro. Bueno, este es uno de esos libros en los cuales, si lo pones en papel, o sea, si a mí misma me hubieras vendido este libro con esta descripción, yo hubiera dicho, dame 10, o sea, claro, me interesa, te lo compro, o sea, suena interesantísimo, ¿no? Pero ese es uno de esos ejemplos como de que el concepto estaba bien, pero la ejecución a lo mejor no es la ideal, o sea, la ejecución se queda un poco corta. Entonces, en general, ¿qué fue lo que me pasó con este libro? Pues que son 9 cuentos y que tienen todas estas características que suenan todas muy atractivas, pero el problema es que, para empezar, el estilo a mí a veces me parecía un poco forzado, chocante, impostado, no sé cómo decirlo, pero tenía como que algunos gestitos o algunas marcas que a mí me parecían, no sé, o sea, fallidas, incluso cursis, anticuadas, incluso, no sé. Y por otra parte, o sea, el principal problema que yo tuve con este libro es que es un libro muy disperso. O sea, los 9 cuentos, pues esto que les acabo de decir de manera introductoria es lo único que tienen en común, pero lo que tienen de diferentes, lo que tienen de diversos, siento que es lo que predomina. Y entonces podemos tener algunos cuentos que tienen un tono completamente distinto del de otros cuentos, o que algunos tienen como que un elemento pues aparentemente mágico, otros tienen un elemento como que muy realista. Unos cuentos parecen como que muy sociales, unos parecen muy intimistas, unos son abiertamente cómicos, otros son abiertamente, no sé, dramáticos. Y siento que también hay una tendencia como a la ocurrencia, al melodrama, al efectismo. Yo entiendo que es el primer libro de esta autora, sin embargo, cosas que le juegan en contra, y nos ha pasado con otros libros de otras cuentistas, cosas que le juegan en contra, pues que si nos la venden como una de las mejores escritoras vivas de nuestro planeta, de la revista Granta en español, si no me hubieran dicho eso, posiblemente le hubiera perdonado estas cosas y hubiera dicho, bueno, pues es joven, es su primer libro, lo está intentando, está haciendo su trabajito, ¿no? Entiendo que yo ahora en la sección de paga creo que decía pues que son muy pocos los autores o autoras que sacan un extraordinario primer libro, ¿no? Se perdona y todo es parte del desarrollo de un proyecto artístico. El problema es que pues nos las venden como las grandes, las mejores autoras vivas de nuestro planeta. Bueno, de nuestra lengua por lo menos. Y de pronto es como, no, eso sí no eres, amiga. Puedes ser una escritora en desarrollo, una escritora joven en desarrollo y con las mejores intenciones, eso sí eres. Una de las mejores escritoras en nuestra lengua, no, eso no eres, ¿no? Digo, al menos desde mi experiencia de lectura. Yo la verdad es que no lo sé. Sí se me ocurren otras autoras más o menos de esa edad en nuestra lengua que me parecen mucho, pero mucho, muy superiores. Entonces esta expectativa o este hype siempre juega en contra, al menos a mí me pasa, ¿no? Entonces, bueno, les voy a hablar primero acerca de los tres cuentos que a mí más me gustaron del libro. No diría que son cuentos impecables o que son mis cuentos favoritos del mundo, pero fueron los que más me gustaron del libro y les voy a decir por qué creo que son buenos, ¿no? Y bueno, el primero de esos es El color del globo, que de hecho, según dice la hoja legal de este libro, pues es el que aparece en la antología de Granta, donde ella sale como una de las mejores escritoras del planeta. Pues El color del globo es el texto que mandó en su representación y me parece una buena decisión, una buena selección, aunque si yo leo ese cuento en la antología y después leo este libro, yo siento como que me la cambiaron, ¿no? Porque este cuento, El color del globo,
justo el globo al que hace referencia es el globo de estas fiestas en las cuales se revela el género de un bebé, pues con diferentes artilugios, pero aquí concretamente porque va a volar un globo de un color o de otro en función del género del bebé. Y bueno, pues nos están hablando de una pareja que está intentando tener hijos, no necesariamente porque forme parte de un proyecto de vida, sino un poco por la presión social y por otra parte porque pues ellos son cubanos y aparentemente es más fácil arreglar sus papeles para vivir en Estados Unidos si tienen un hijo que nace allá. Creo que además esto se traslada bastante bien a la presión que recibimos todas las mujeres de cierta edad en todas las latitudes para embarazarnos y que pues aparentemente además pues la invita, o sea, están teniendo dificultades para embarazarse y la invitan a esta fiesta, y entonces ya ella está como que no puede más y pues termina haciendo lo que dice un amigo del trabajo, haciendo un Richo Farrell, pues termina haciendo ahí un desastre, pero todo esto se maneja, o sea, se sabe aprovechar lo ridículo y la comedia de la situación. Y es un cuento muy divertido, muy absurdo, muy bien llevado, en el cual además sí es una situación que se podría trasladar a técnicamente cualquier sociedad, ¿no? de la actualidad, sociedad urbana, etcétera, de la actualidad. Pero sí también la autora sabe pintar muy bien a los personajes como cubanos en Miami, etcétera, etcétera. Entonces, esto está muy bien aprovechado y ahí sí parece ser una perfecta representante de su generación y de su, bueno, de la identidad que ella tiene, ¿no? de cubana en los Estados Unidos, con todo lo que implica y cómo es esta pequeña sociedad de cubanos en Miami. Entonces, muy bien logrado, el ritmo, o sea, el cuento tiene un ritmazo, el humor se consigue bastante bien. El desenlace, o sea, el cuento en general se sostiene, está muy bien llevado. Si yo hubiera leído, les digo, si yo hubiera leído este cuento nada más en la antología, pues sí, también me hubiera parecido interesante seguir leyendo algo más de la autora. Sin embargo, pues me parece que de todo el libro es el único cuento que tiene, tal vez este y otro más tengan este tipo de tono que es tan abiertamente humorístico, casi fársico. O sea, creo que el gran acierto de este cuento es que se atreve bastante y no cualquiera se atreve con el humor, creo que es cada vez menos frecuente, o no cualquiera se atreve tanto con el humor. O sea, la gente le pone pinceladas de humor a las cosas, pero lanzarse así de lleno a escribir una pieza francamente humorística, siento que no es algo frecuente, entonces sí, por supuesto que ahí sí se lo reconozco. Y por otra parte, pues hay y fíjense cómo estos tres cuentos que son los que más me gustan, y ya, o sea, son tres y son diversos, ¿no? O sea, son muy distintos entre sí. El siguiente sería un cuento que se llama La fea soledad, que el título me parece fallido, fallido como pocas cosas, pero bueno, hace referencia a la protagonista, que es Soledad, y que pues es una mujer ya mayor que ha tenido, bueno, que tiene una relación de codependencia con su mamá, y su mamá pues siempre ha sido, pues es una mamá narcisista, vaya, o sea, es una mamá que siempre la ha maltratado, que siempre la ha hecho menos y que pues básicamente no la ha dejado vivir porque siempre la ha tenido como esclavizada, ¿no? O sea, en este caso el cuento no es necesariamente, bueno, a veces tiene sus momentos ahí medio melodramáticos, pero de todas formas el tono está bien llevado, está bien controlado, nunca se le va, o sea, no tiene estas disonancias que podrían tener otros cuentos. Los personajes están bien construidos, la trama está bien construida, con muy pocos elementos nos muestra una relación muy compleja y muy vívida, y el desenlace es sorpresivo sin que se sienta sacado de la manga, que ese sí es un problema que tienen muchos de los cuentos de esta colección. Bueno, no sé si muchos, pero varios, ¿no? O sea, lo suficiente como para que eso me haya dejado una impresión de que es de los principales defectos del libro. En este caso, el remate es fuerte y es sorpresivo, pero se justifica al interior del cuento. Entonces, a mí me pareció que está muy bien llevado, y siento que de la colección en general es uno de los pocos cuentos que sí nos muestran una transformación poderosa, suficiente, pero dentro de todo lógica y coherente con lo que se está contando. Entonces ese también me pareció un buen cuento en general, salvo el título, que sí me parece espantoso,
pero pues es un buen cuento. Y el tercero sería La abuela y el central, que otra vez es otro género completamente. Es un cuento de más largo aliento, en el que, o sea, diría el querido Alejandro Arteaga, es uno de esos cuentos que tienen alma de novela, ¿no? Porque hay muchos personajes, porque da para meter distintos episodios incluso de la vida de otros personajes, ir al presente, ir al pasado, sacarte personajes de la nada, etcétera, etcétera. Es un cuento que además tiene al final como que un recurso mágico que no siento que se justifique. Bueno, hay de todo en ese cuento, o sea, de verdad es el Conde de Montecristo, hay cartas del más allá, hay de todo, pero dentro de este aparente desbordamiento sigue manteniéndose una coherencia interna y a pesar de que es un cuento que pareciera muy clásico, o sea, pareciera, pues sí, como que seguir una cierta tradición del cuento latinoamericano, como tipo García Márquez, cosas así, de todas formas tiene su modernidad y tiene su visión contemporánea, ¿no? En fin, es un cuento que la verdad es bastante largo, tiene muchos personajes, tiene muchas cosas, pero es coherente, es entretenido, es tierno, es conmovedor. Y sí también siento que lo que es muy valioso en este cuento es que sí está atravesado por la identidad de una mujer joven, que es de origen cubano, pero que está exiliada en Estados Unidos sin que sea el lugar común, ¿no? Me gustó mucho que en este cuento hay una especie de propuesta o de rebeldía, o sea, porque la narrativa, digamos, más habitual es que, bueno, en Cuba y en muchos países del subdesarrollo, se les diría, en el que, o sea, que lo máximo a lo que puedes aspirar es a irte del país, ¿no? A irte a Estados Unidos, irte a Europa, a un país de primer mundo. Y este cuento se revela ante esa narrativa, ¿no? O sea, como que dice, bueno, eso no necesariamente tiene que ser lo mejor o no necesariamente tiene que ser para todos. Y aunque de este lado, o sea, en Cuba hay ciertas dificultades, pues en Estados Unidos también se enfrentan otras dificultades y pues cada quien elige cuál es la que quiere para vivir, ¿no? Cuál es la que quiere para su vida. Entonces, eso, por lo menos en términos de visión y de propuesta, pues también me pareció más interesante, aunque no es para nada un cuento perfecto. Y aquí sí tenía estas cosas que a mí me chirriaban así de lenguaje, así, no sé. Estos gestos así medio que yo percibía un poco cursis, un poco fallidos. Entonces, bueno, de esos tres tal vez sería el que menos me gustó. Pero ahora sí, de esos 9 cuentos, esos 3 son los que más me gustaron y les voy a hablar un poco de los que menos me gustaron y también les diré por qué. Y bueno, esos 3 en realidad son Los límites de la derrota. Este cuento nos habla de... Es una telenovela, amigas, una telenovela. O sea, nos habla de una protagonista que regresa y se da cuenta de que su novio le puso el cuerno, pero a la vez no le puso el cuerno porque ella sabía, pero la relación abierta, pero él es gay, pero es bisexual. Es un batiburrillo de cosas que tiene que ver con política, pero con romance, pero infidelidad, pero, o sea, ahí sí siento que son demasiadas cosas y eso sí se desborda y realmente no termina de tener... O sea, como que tiene tanta cosa que se pierde la fuerza y se pierde el impacto y la capacidad de síntesis que yo sí esperaría de un cuento. A lo mejor yo estoy usando parámetros tal vez muy clásicos, pero bueno, yo estoy hablando del tipo de cuento que a mí me gusta, ¿no? O bien, si me proponen un cuento diferente, o sea, estructuralmente diferente o muy novedoso, pues también quiero que esa novedad que me están proponiendo se sostenga, o sea, que se le note una razón de ser o que funciona en un sentido estético, y creo que aquí no es el caso. Aquí sí se percibe como que una especie de desbordamiento, como que una falta de control por parte de la narradora para trabajar sus materiales y para conducirnos a un efecto determinado, y entonces pues la fuerza se le termina diluyendo, ¿no? En el caso del álbum de las treintañeras, que es el primer cuento del libro, pues la verdad es que para mí, ese cuento me pareció muy forzado, sentí que no terminó de despegar, o sea, era como Sex and the City, pero... bueno, no Sex and the City, pero son 4 amigas que se reúnen a ver a una vieja y que pues cuando se muere ellas van y como que toman la estafeta generacional. Siento que hasta ahí, o sea, si hubiera trabajado ese solo material de una manera un poco más paciente, hubiéramos podido tener otro cuento, no sé si mejor o peor, pero otro cuento. El problema es que también se pone nerviosa y termina siendo ahí otra vez un batidillo, porque
pues entonces la vieja se muere, pero que si estaba viva, que tenía 100 años, se aparece el pariente, que si sí, que si no, que discuten, que tal. Empieza siendo como un cuento tierno, conmovedor, y después avienta ahí como que unos chistes. O sea, nunca terminé de entender cuál era el tono, nunca entendí cuál era el punto, Sí, la verdad, simplemente no entendí, y a mí se me hizo como que plano, aburrido, y al final pues medio salido del yoyo total, o sea. Y bueno, finalmente, Un rey en Miami. Mamma mía, ay Dios. Este es un cuento sobre una... Ay, no, qué desastre. Este fue el cuento que se me hizo definitivamente el que menos me gustó de todo el libro. Nos habla acerca de una mujer que aparentemente, o sea, tiene muchas aventuras sexuales, todo a raíz de que conoció a un vato con quien tuvo un amorío, y que como no lo puede superar, o sea, pero era una cosa así como que completamente sexual, y como no lo puede superar, pues ahora lo que hace es como que repetir sí, o como que tener en cuenta, sí, o sea, como que replicar el modus operandi de él, ¿no? O sea, de que no se enamora y solo va por ahí teniendo sexo vacío a lo loco. Igual, o sea, siento que conceptualmente suena bien, pero ya el cuento era medio telenovelesco, medio melodramático. Justo un cuento que está tan dirigido o sea, que pretende ser tan atrevido en lo sexual, y que de hecho lo es. Tengo también que reconocer que hay varias escenas sexuales en el libro y creo que están bien escritas, ¿no? O sea, sí, bien escritas. Son difíciles de controlar las escenas sexuales, y aquí creo que la autora lo logra bien. Y este cuento era tan decididamente sexual, eso también era un atrevimiento importante, pero le gana el melodrama, y entonces, ay, no sé, queda ahí medio igual, medio chirriante, medio artificial, medio impostado. No sé decirles, a mí la verdad es que, insisto, fue creo que el cuento que menos me gustó de todo el libro, y siento que en general sí percibo o sea, en el conjunto de cuentos, y a veces al interior de ciertos cuentos, sí percibo como que una especie de indecisión, o sea, como que no se nota, sí, una decisión, una mano firme que esté conduciendo un efecto estético concreto. O sea, pareciera como una mano que tiembla en general, ¿no? O sea, no siento que esta colección nos proponga una manera de mirar el cuento, ni siquiera una manera particular de escribir. O sea, sí está un autor ahí que desde ciertas coordenadas de su identidad puede contar cierto tipo de historias, sí, o sea, eso también es muy valioso, pero en términos literarios no percibo que haya una escritora con una forma de mirar y sobre todo con una manera de relacionarse con el lenguaje, pues así como propia, propositiva, poderosa. Yo la verdad es que no, me parecieron unos cuentos, pues insisto, un buen primer paso, unos cuentos pues sinceros, pero la verdad es que bastante modestos. Yo recomendaría este libro, pues la verdad es que no, yo no lo recomendaría. ¿A quién se lo recomendaría? o a quién sí se lo recomendaría, pues no sé. O sea, sí entiendo que hay muy poca oferta de autoras cubanas, o sea, siento que no nos llegan, particularmente en México a lo mejor conocemos pocas, y creo que sí puede haber muchas autoras y muchos autores cubanos que vale la pena conocer. Entonces, si te interesa pensar un poco en qué se está produciendo en esas latitudes, pues sí, posiblemente necesitas leer ese libro. Ay, ya lo regalé y creo que debí habérselo guardado a la mamá académica ahora que lo pienso. Bueno, si te interesa eso, pues tal vez vale la pena que lo leas, o si de plano sí quieres leer a todas las autoras jóvenes que estén publicando en el planeta, pues también. Pero en general, pues, o sea, con un interés antropológico lo puedes hacer, pero realmente si solamente eres una lectora que buscas pasártela bien con unos cuentos, pues no sé si estos son los que te pueden ofrecer así, pues algo muy, muy, muy interesante. Pues no lo sé. Al menos para mí no fue suficiente, ¿no?
Pero, insisto, ya ven que a mí me pasa igual cuando hicimos la reseña de Olivia Teroba, que yo dije, bueno, yo verdaderamente no entiendo, pero yo sé que es una autora muy querida. Bueno, pues a lo mejor puede ser que este tipo de cuento contemporáneo pues ya sea lo que le gusta a las juventudes y yo ya no lo puedo entender, pues sí. Así es que yo te diría, si eres una mujer de 40, de 40 y pocos y que creciste leyendo cierto tipo de cuento o admiras cierto tipo de cuento y que además ya conoces mis gustos y etcétera, etcétera, pues yo te diría, no te lo recomiendo. Pero si eres una chica muy joven y que te gusta mucho lo que se está publicando actualmente y que te has dado cuenta que a mí no me gusta, pues adelante, adelante corazón, como decía Yuri. Y bueno, pues por ahora hasta aquí lo dejaremos. Muchas gracias por venir a Interior 403. Yo soy Nora de la Cruz y nos vemos en el próximo video. Bye.